Muy buenas tardes. Los saludo en el nombre del liderazgo de nuestro ministerio Años Dorados, de nuestra iglesia Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali. Le damos un saludo muy fraternal en el nombre del Señor Jesucristo, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Sabemos que somos miembros del mismo cuerpo, que Jesús es la cabeza y que el Espíritu Santo es el que prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interior para recibir la palabra, para recibir la verdad que cada uno otro necesita para poderlo llevar a la práctica a partir del día de hoy. Como todos los jueves, tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, al cual nos invitan para que nos unamos a ellos, el grupo de alabanza, el grupo de los sardinos de la primera juventud. Entonces, le damos el paso a estos muchachos. Bienvenidos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nace igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nace igual a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Llenaste el lugar, llenaste el lugar de ti. Tu nombre es santo, tu nombre es santo. Jesús, muévete hoy en el nombre de Jesús. Tu nombre es grande, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad.
ya hemos participado, hemos escuchado, hemos adorado en conjunto a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y ahora nos disponemos para recibir la palabra de Dios. Permítanme saludar nuevamente a las personas que se han vinculado, que se han conectado al canal de Años Dorados, y saludamos no solamente a los que regularmente nos acompañan, sino también a usted que está hoy por primera vez escuchándonos. No sé si hoy mismo jueves o cualquier otro día o hoy jueves más tarde. Como siempre, vamos a repetir lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado en el estribillo, en el cual le pedimos a Dios que escuche lo que creemos y queremos de su palabra. A la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Lo leemos, iglesia. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor Santo, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para reunirnos, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Dios, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interior, Señor, sea preparado por ti, Espíritu Santo, para que la semilla que es tu palabra, que contiene la verdad, quede sembrada allí, para dar el fruto en el tiempo oportuno, porque no es casualidad que estemos hoy acá reunidos. Tú nos convocas y nosotros estamos aquí en respuesta a esa convocatoria. Te agradecemos, Señor Santo, que nos des tu verdad para llevarla a la práctica. Y hoy, unidos como hijos de Dios, te pedimos que inundes todo nuestro ser con tu Santo Espíritu a plenitud para conocer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Bueno, volvamos a leer Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Como ustedes saben, el título de la prédica es Levántate, toma la herencia. Y este mes es el mes del elegido. Somos elegidos por Dios, somos escogidos por Dios. Repasemos estos dos versículos muy rápidamente. Allí encontramos a la Trinidad, a Dios Padre que nos ha adoptado como sus hijos, a Dios Hijo, el Señor Jesucristo, que dio su vida por la nuestra, pagó por nuestros pecados y nos concedió el perdón de los mismos.
y a Dios Espíritu Santo que se comunica con nuestro espíritu. Tengo una serie pequeña de preguntas que me gustaría que puedan contestar en el chat. La primera pregunta es para todos y lo pueden mirar repasando el versículo 6. ¿Qué nos asegura el Espíritu Santo? 10 segundos. Repito la pregunta. ¿Qué nos asegura el Espíritu Santo? Muy bien los que respondieron que somos hijos de Dios, o los que pensaron, así no lo hayan escrito. La segunda pregunta. ¿A quién le da esa seguridad el Espíritu Santo? También es pregunta global. ¿A quién le da esa seguridad el Espíritu Santo? A nuestro espíritu, lo dice el versículo. Ahora te hago la pregunta a ti directamente. ¿Qué te asegura el Espíritu Santo? Si me la hacen a mí, yo la respondo, que es parecido a como tú me estás respondiendo. Que soy un hijo de Dios. Es lo que me asegura el Espíritu Santo. ¿A quién le da esa seguridad el Espíritu Santo? Pregunta individual. A mi espíritu. El Espíritu Santo nos da la certeza que formamos parte de la familia de Dios. Y a través del apóstol Pablo, hoy nos dice que él asegura que por ser hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues él, el Señor Jesucristo, nos acompaña en nuestro diario vivir y en el sufrir que aparece en ese camino diario que recorremos. Y que Él nos acompaña también en esos momentos, pues como ser humano los vivió aquí en la tierra y los sufrió. Y comprende lo que nos ocurre. Pero hay una promesa. Compartiremos y tendremos parte con Él en su gloria. Dos preguntas más. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? En el segundo versículo que leímos. Y lo que acabamos de decir. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La pregunta individual. Si soy un hijo de Dios, ¿qué soy? Si eres un hijo de Dios, ¿qué eres? Tú respondes. Yo respondo. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si ahora sufro con Cristo porque en el momento de mi sufrimiento, en el momento de mi dolor, en el momento de enfrentar la situación, recurro a Él y Él me acompaña, ¿qué pasará en el futuro? Tendré parte con Cristo en su gloria. Estudiando para esta prédica y al leer estos versículos que Dios colocó en mi corazón, me acordé de una ilustración y es la experiencia de de ver un partido después que el partido ya ha pasado, porque por algún motivo no pude verlo o no pudiste verlo. Bien sea pasaron unas horas, o un día, o 2 días. Pero resulta que en ese partido, nuestro equipo favorito empató en el tiempo normal y se fueron a penaltis y quedaron campeones. Es decir, conocemos el resultado y queremos verlo para poder ver cómo transcurrió el partido. Imaginémonos que el rival
le mete un gol, le mete 2, le mete 3. Es decir, van 3-0. Si lo estamos viendo en vivo, en el momento del partido, seguramente nos acongojaríamos. Pero como lo estamos viendo después que el resultado ya sabemos que ganaron por penaltis y que quedamos campeones o que quedaron campeones del equipo, no nos afecta porque sabemos que el equipo empató, que fueron a penaltis y que finalmente quedamos campeones. Es lo mismo que acabamos de leer en los 2 versículos. Si sabemos que tendremos parte con Cristo en su gloria, cuando con Él hemos sufrido, nuestro ánimo no debe afectarse negativamente cuando se nos presenta una dificultad. Porque contamos con Él y resulta que al final vamos a compartir la gloria con Él. Es decir, ya conocemos el resultado final, favorable a nosotros, favorable a nuestra vida eterna, en nuestra vida cuando físicamente hayamos muerto y espiritualmente vamos a estar con Dios. Pero en la tierra tenemos que vivir la manera como Dios dice que hemos de vivir. Sé que mantener un buen ánimo es sencillo y hasta fácil cuando consideramos que en todo nos está yendo bien. Nuevamente, si vemos un partido y el equipo de nosotros al primer minuto mete el gol y va dominando, vamos a estar muy contentos. Pero cuando nosotros hemos planificado para obtener algo, cuando nosotros queremos llevar a cabo a ejecución un plan que hemos preparado y tenemos suficientes recursos, cuando gozamos de buena salud, cuando las otras personas nos aceptan y apoyan nuestras propuestas, apoyan nuestras ideas, pues estamos bien. Pero si en algún momento, en alguna circunstancia, en una o varias veces, enfrentamos situaciones que no corresponden a lo que hemos planificado, a lo que hemos esperado, a veces o muchas veces permitimos que actúen esas circunstancias como agujitas que pinchan el recipiente de buen ánimo y nos desanimamos. Eso es lo que los enemigos de nosotros quieren. Satanás, la naturaleza pecaminosa y el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra relación es con Dios y nuestro entusiasmo, nuestro ánimo viene de Dios. Él es nuestra fuente y con los versículos que leímos ahora nos asegura que vamos a disfrutar de Él por siempre y para siempre y desde ya podemos hacerlo. Entonces, cuando nos mantenemos conectados con Él, estamos recibiendo permanentemente ese ánimo. Él es nuestra fuente de amor, Él es nuestra fuente de alegría, Él es nuestra fuente de fuerza, de ánimo. Entonces, Dios a través de estos versículos nos alienta para que recordemos que somos sus hijos y que como hijos de Él tenemos herencia tanto en la vida aquí en la tierra como en el futuro en el cielo. Y que esta herencia debemos tomarla como verdad para nuestra vida y no dejar que nuestro ánimo decaiga, sino que al contrario, debemos ante situaciones adversas, ante fracasos que se nos presentan, debemos decidir levantarnos frente a ese no logro, frente a ese no resultado bueno obtenido y tomar la herencia divina. Es lo que Dios en su palabra habla de perseverar. Perseverar en hacer lo que Él nos dice que debemos hacer y hacerlo con Él, planificarlo con Él.
La herencia consta de las bendiciones que ya hemos recibido, pero también con las que Dios nos ha prometido. Además, consta de las armas espirituales con las que nos ha dotado para que la usemos frente a esos ataques. Armas que sabemos que es la oración, el ayuno, la alabanza, la palabra de Dios, la meditación en la palabra. Y podemos y debemos usarlas frente a esos ataques que los enemigos quieren porque ellos no quieren que nosotros nos levantemos frente a un resultado adverso, sino que al contrario nos quedemos como derrotados y no demos el paso de levantarnos, tomar la herencia y utilizarlo. Dios anhela que nosotros nos afirmemos en nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y al afirmarnos, esto nos levanta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sigamos recibiendo la herencia y nos deleitemos en Él, en el Señor, nuestro Dios. Nos deleitemos en su palabra, nos deleitemos en su herencia, con su herencia. Para ello, necesitamos que la verdad que Dios nos revela a través del Espíritu Santo y que está en la palabra, llegue a nuestro espíritu y de allí fluya a todo nuestro ser interior. Que renueve nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar para pensar de acuerdo con los principios de Dios. De tal manera que al renovar nuestros pensamientos, al renovar nuestras mentes, allí nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, porque la tendencia a veces es que las emociones intentan controlarnos a nosotros cuando las cosas no nos salen bien. Necesitamos entonces recordar que somos hijos de Dios, que Jesús en la cruz nos dio el perdón de nuestros pecados, de ayer, de hoy y de mañana, y que nos ha dado libertad para que vivamos en libertad. Que Jesús está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos invitan a que nos afirmemos en todo momento como sus hijos y recibamos su herencia. Y recordemos la ilustración de que el partido ya se ha ganado. Entonces, lo que estamos viviendo es para llegar a entender que ya somos ganadores. Di conmigo, por favor. Como un hijo de Dios, he sido adoptado. Mis pecados han sido perdonados y he sido liberado. En mis sufrimientos diarios por Cristo he sido acompañado. El tener parte con Cristo en su gloria he heredado. Ya sé que el partido ha sido ganado. ¿Quién ganó? Ganó Cristo. ¿De quién es la victoria? De Cristo. Y Él nos permite participar de esa victoria. Entonces, no debe haber desánimo en nuestra vida. ¿Qué hemos heredado? Algo ya mencioné. Pero vamos a escudriñar algunos versículos para poder responder esta pregunta que hemos heredado. Vamos a responderla en forma parcial, porque tan solo vamos a ver 2 puntos. El resto nos queda a cada uno de nosotros de tarea para que en los próximos 365 días, cuando terminemos de leer la Biblia en un año, cuando terminemos de meditar la palabra de Dios en ese año, cada día nosotros encontremos y apuntemos la herencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios nos hizo diferentes y a cada uno de nosotros nos da bendiciones diferentes, nos da talentos y destrezas diferentes, porque los propósitos para cada uno de nosotros son diferentes. Por esa razón, necesitamos estar siempre atentos y meditar en la palabra para poder vivir cada día.
¿Qué hemos heredado? Primer punto, bendiciones espirituales. Vamos a ver una serie de versículos que están en el primer capítulo de Efesios. Vamos a arrancar con Efesios 1, versículo 3, que dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Acá hallamos que como seres espirituales que somos, Dios Padre nos ha bendecido en las regiones espirituales y lo ha hecho con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y esa bendición la recibimos en nuestro espíritu y fluye a nuestra alma, mente, emociones y voluntad, para bendecirla y animarla, y de ahí a nuestro cuerpo, para animarlo y que todo funcione bien. Entonces, esa bendición es espiritual. Nuestra comunión con Dios es a través de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Entonces es cuando, siendo espiritual, la recibimos en nuestro espíritu y le pedimos a Dios y le permitimos a Dios y tenemos la actitud en que fluya hacia nuestra mente, como ya mencioné atrás, para que renueve nuestra forma de pensar, para que nos siga transformando nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones y finalmente nuestras acciones. Leamos el siguiente versículo, Efesios 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Quiero repetirlo porque ahí hay una clave súper importante. Dios nos escogió, es decir, Dios nos eligió. Y nos eligió y nos escogió en Él, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El hecho de haber sido escogidos, de haber sido elegidos por Dios en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, es una bendición espiritual y nos señala que Dios fue nuestro Redentor antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre, lo que nos debe animar integralmente cuando reconocemos que estamos en el proceso de santificación. Es el mismo proceso de renovación, es el proceso de limpieza, es el proceso de regeneración, y que cuando fracasamos por apartarnos del camino que Él ha trazado para nosotros, el Espíritu Santo nos convence de pecado para que se lo confesemos a Dios, nos arrepintamos de Él, nos levantamos y recibimos la herencia y retornamos nuevamente al camino. Vamos al siguiente versículo. Vamos a arrancar por la parte final del Efesios 1:4, que no lo leí anteriormente, y vamos a leer hasta el 6. Es decir, arrancamos, ahí aparece en la pantalla más bien. Leámoslo, por favor. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice que en amor nos predestinó, en amor nos eligió, en amor nos escogió para ser adoptados como hijos suyos. Esta es otra bendición espiritual dada como nuestra herencia aquí en la tierra y finalmente vamos a recibirla plenamente en el cielo. Por amor nos escogió, por amor nos eligió, por amor nos creó y nos predestinó para llegar a ser hijos suyos. Y nos incluyó en el plan de salvación llevado a cabo por el Señor Jesucristo. Y así
como en los testamentos se deja por escrito la voluntad de quien lo elabora con respecto al cómo se van a distribuir sus posesiones entre sus herederos, el Padre Celestial nos incluyó para que nosotros heredáramos la vida eterna por su gracia a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto debe llevarnos a levantarnos y a reclamar la herencia cuando nosotros podemos darnos cuenta que frente a la eternidad todo lo terrenal es bien, pero bien temporal. Por consiguiente es pasajero y no nos debemos nosotros dejar de desanimar, sino que al contrario, al entender y recibir esa herencia, levantarnos y recibir esa herencia, nos anima y nos fortalece para continuar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Los últimos dos versículos, creo. Efesios 1, versículos 7 y 8. ¿Lo leemos? En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La herencia como hijos de Dios es abundante y nos provee sabiduría, entendimiento, perdón de nuestros pecados, la redención mediante la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no debemos aceptar ninguna acusación del enemigo, ninguna culpabilidad que quiera anidarse en nuestra mente, ninguna añoranza de algo que no hicimos o hicimos a medias, ninguna lamentación por no haber conseguido algo material ni intelectual, porque no nos graduamos, porque no hicimos tal cosa. Al contrario, la bendición espiritual nos afirma al deleitarnos cada día y en cada momento en Dios, al deleitarnos en su palabra, el deleitarnos y disfrutar de su bendición y deleitarnos y agradecerle por la oportunidad que nos da de adorarlo y alabarlo. Di conmigo: bendición espiritual con Cristo, Dios Padre me ha provisto, y por siempre Él me ha visto. En conocerlo, amarlo y deleitarme en Él, yo persisto. Segundo punto, segunda respuesta a la pregunta: ¿qué hemos heredado? Una esperanza viva. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El título que tiene este versículo es Alabanza a Dios por una esperanza viva. Leámoslo, por favor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Nótese que la primera frase está en interjección, para que nos animemos, para que lo leamos y nuestro ser interior reciba de nuestro ser exterior esa frase: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá Dios nos anuncia a través del apóstol Pedro el nuevo nacimiento y una esperanza viva como herencia divina, y se suma a lo que hemos visto en el punto anterior, que nos la concede sin nosotros merecerla. Esto es lo que conocemos como la misericordia, y para mí es la gran misericordia de Dios. Lo hemos escuchado varias veces. Dios nos ama tal como somos, y por ese mismo amor nos está transformando, nos está renovando con el poder que se halla en su palabra. El poder de Dios está en la palabra.
El poder de Dios está en la oración. El poder de Dios actúa en nuestra vida cuando ayunamos. El poder de Dios está cuando lo alabamos. El poder de Dios está en nuestra comunicación con Él. ¿Y para qué está? Para que recibamos muy bien su nutrición espiritual. Y esa nutrición espiritual es la que renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos y hace que mantengamos presente en nuestra vida sus propósitos y también las bendiciones espirituales y la herencia que Él nos va a revelar día a día en el próximo 365 días. Veamos los siguientes dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Debemos aprender a recibir esa herencia acá en la tierra. Esa herencia que Dios nos la provee. Todo lo que Dios nos da debemos aprender a recibírselo. ¿Para qué? Para asimilarlo, usarlo en nuestra vida y ser canal de esas bendiciones hacia los demás. También debemos aprender que es su poder el que nos protege cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en Dios triuno de todo corazón y no en nuestra propia experiencia, no en nuestra inteligencia, no en nuestra capacidad, no en nuestras fuerzas, para que en el cielo recibamos la herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Deberíamos decir también inmarcesible, que es un sinónimo de inmarchitable. Cuando nos mantenemos firmes en la comunión con Dios y en la certeza que como sus hijos somos salvos, no nos dejaremos desanimar, sino que al contrario, nos levantaremos. Tomaremos las bendiciones espirituales y recibiremos su esperanza viva para que otras personas anhelen también recibir la herencia de Dios. Di conmigo, una esperanza viva es parte de la herencia que puedo reclamar cuando de Dios es mi dependencia y siempre anhelo su presencia, pues en Él siempre hay solvencia para satisfacer cualquier carencia en mi integral existencia. Sabemos que la segunda parte que heredamos es esa esperanza viva y que es parte de esa herencia. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando estamos conectados con Él, demostramos que somos dependientes de Él. Cuando permanecemos en Él como Él permanece en nosotros. Cuando anhelamos su presencia en nuestra vida y recurrimos a Él en todo momento para poder recibir su instrucción y hacer las cosas a la manera de Él. Dios es el Todopoderoso, Dios es el que todo lo sabe, está en todas partes y por consiguiente nuestra fuente inagotable. Y aquello que nos consideramos que nos está haciendo falta, cuando se lo pedimos a Dios, Él nos la da. Ejemplo clarísimo, la palabra de Dios es la sabiduría. Y sabemos que necesitamos a nivel de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y finalmente de nuestras acciones. Es decir, en nuestra existencia íntegra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias te expresamos en este jueves, Señor Santo, por la palabra, por el mensaje que tú nos has permitido hoy recibir, Señor Santo. Sabemos que somos hijos tuyos, herederos y coherederos con el Señor Jesucristo.
Por esa razón, Señor, queremos expresarte con un corazón agradecido que requerimos, Señor, siempre que tú sigas haciendo la obra transformadora con tu poder, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que abandonemos maneras como hacemos las cosas a nuestra manera y hacerlas siempre a tu manera, Señor Jesús. Que cuando leamos tu palabra y meditemos en ella, Señor, entendamos y comprendamos que necesitamos una actitud de obediencia, una actitud de llevarla a la práctica, Señor Santo, para que de esa forma nosotros sigamos edificando nuestra vida, nuestros hogares, sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Que para ello necesitamos, Señor, cavar bien hondo para encontrar esa verdad que está en tu palabra y que aplica a cada uno de nosotros en forma individual. Gracias, Dios. Sabemos que siempre, siempre, Señor, tú estás atento a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, y que el Espíritu Santo, que es el que conoce realmente lo que estamos necesitando a nivel integral, Él también intercede por nosotros, al igual que el Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, le recuerdo dos cositas. La primera es, por favor, suscríbete al canal. Creo que por aquí abajito está, o por acá, donde dice suscribirse. Y también que le des un like a la prédica, si es que consideras apropiado. Y también que compartas este link con tu familia, con tus amistades, para que ellos también reciban y aprendan a tener comunión con Dios para recibir la herencia. Si hay alguna persona que en este momento considera que Dios te está llamando para recibirte como tu hijo, como tu hija, yo te pido que repitas conmigo una oración que está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que necesitamos creer en el corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo con la boca, para que de esa manera recibamos la justificación y la salvación. Te invito para que repitas conmigo. Señor Jesús, hoy yo decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra y naciste de una virgen, y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía, que se había perdido por causa de mis pecados. Pero también sé que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy te confieso y me arrepiento todos mis pecados y todo el daño que yo he hecho. Y también perdono a todas aquellas personas que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy, soy parte de tu familia. Y por eso yo te pido, Señor, que con tu palabra me levantes y me muestres la herencia que tienes para mí, para que yo disfrute de ti y disfrute de tu palabra. Gracias, Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te invitamos para que busques la página web de nuestra iglesia que aparece allí en la pantalla, www.casarroca.org/Cali/ y busques el link de Soy Nuevo, o entras directamente a ese bit.ly y allí por favor nos das tus datos para llamarte. Bueno, iglesia, ha sido un honor estar hoy nuevamente con ustedes, y recuerden, Dios los ama, nosotros también, y nos encontramos en 8 días. Dios los bendiga. Dios los sigue bendiciendo. Amén y amén. Chao.